Bienvenidos el día de hoy en este formato de podcast que les estamos trayendo sobre la neurociencia y precisamente atendiendo la rama de lo que sería la neuropsicología. Pero pues me estoy adelantando un poquito en esto, en esta introducción. ¿Qué les parece si comentamos brevemente qué es la neurociencia? Y la neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Es por eso que se divide en muchas ramas para tratar de entender todos esos procesos complejos que se llevan a cabo dentro de nuestro cerebro. Y el día de hoy nos estaremos enfocando en una de estas ramas que es la neuropsicología. Que esta rama nos muestra que tiene unos procesos relacionados a la conducta y observa y atiende esos cambios que son provocados dentro de ese cerebro, atendiendo emociones y otros aspectos. ¿Y qué creen? De eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y para eso, hoy nos está acompañando la doctora Minerva Raquel Solís Méndez, que nos va a acompañar algunas de sus reflexiones, acciones, lo que ha estado como que ella sabe, que sabe llevar más a cabo. Así que déjenme que ella haga su introducción. Y bienvenida, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, les agradezco la invitación a este programa. Para mí es un placer compartir con ustedes mi experiencia en este sentido de lo que son las emociones y también algunos aspectos importantes que hay que considerar, sobre todo para que los niños, en este caso yo soy especialista en niños preescolares, entonces yo me enfocaré más a hablar sobre los niños preescolares, que es la experiencia más, con mayor, pues ahora sí que toda mi trayectoria he trabajado con niños preescolares, entonces yo sobre eso me enfocaré a compartir con ustedes estas experiencias y reflexiones para mejorar la práctica docente sobre todo. Sí, claro que sí, muchas gracias que nos pueda acompañar el día de hoy, doctora. Entonces, para comenzar con esto de la neuropsicología, vamos a atender el día de hoy dos ramas que se especializa dentro de la neuropsicología. La primera que estaremos platicando va a ser acerca de la memoria, que la memoria es un proceso cognitivo donde se codifica y almacena y recupera la información determinada a un suceso concreto. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos con estos tres procesos? Eso es lo que nos menciona la neuropsicología, que se divide en tres fases principalmente. La codificación. ¿Y qué consiste la codificación? Consiste que es el proceso consciente o inconsciente de la información a la que se atiende, con el fin de que después se pueda almacenar posteriormente. Y es así como este proceso de codificación, doctora, ¿usted cómo lo podría, en qué momento cree que se lleva a cabo en el aula? ¿Usted tiene alguna perspectiva sobre esta fase, este proceso que está dentro de la memoria, el primer acercamiento, una codificación? Pues yo creo que lo más factible aquí para poder ejemplificar la codificación tiene que ver con aquellos procesos en los cuales se dan para que el niño vaya teniendo un acercamiento con esta parte, y un ejemplo de ello sería el lenguaje. Por ejemplo, cuando los niños pequeños empiezan a hablar, empiezan a estructurar este proceso de codificación, aunque no lo hagan de manera práctica, de manera consciente, sino como esponjitas empiezan a partir de sus experiencias que viven, al escuchar hablar el adulto, van almacenando esta situación como un código, ¿no? Como un código que les va a permitir más adelante hacer uso de esta codificación almacenada, ¿sí? Sí, ahí completamente concuerdo de que como que empezamos como que a ver cómo
como hablamos, era lo que estábamos platicando hace un ratito, de que no estábamos realmente conscientes de en qué momento podemos empezar a hablar el lenguaje como que principal, en este caso el español, ¿no? Ya de repente ya nos damos cuenta y ya estamos hablando español por la exposición que estamos teniendo constantemente, ¿no? Sí, efectivamente, a diferencia, por ejemplo, cuando estamos ya más grandes y ya tenemos una lengua materna muy, muy definida, entonces queremos aprender otra lengua, por ejemplo el inglés, se me ocurre, entonces en este sentido, el acercarnos a ver las imágenes, porque pues tenemos que apoyarnos de algo para ir aprendiendo, con las palabras empezamos a codificar estas palabras de otra segunda lengua. Sí. O sea, es la misma información, pero ya le estamos dando como que otra pronunciación, otro enfoque, a pesar de que queremos decir lo mismo, en realidad ya tiene otra forma en la que se expresa, ¿no? Entonces, ahí ya podría ser una clasificación consciente, ¿no? El inconsciente es de cómo lo aprendimos al principio. Sí, de manera natural y espontánea. Sí, y ahora de que lo estamos intentando aprender conscientemente, la misma palabra, pero en otro idioma. Exacto. Sí, muy bien. Entonces, dentro de estos procesos que se llevan a cabo de la memoria, este es el primero, que es la codificación. Y el siguiente que nos menciona la neuropsicología es el almacenamiento, que consiste en un registro temporal o permanente de la información. El material almacenado posee en su momento una alta organización, lo que facilita el aumento en la cantidad de información que puede ser almacenada. Posteriormente, el conocimiento almacenado puede perderse por diferentes motivos, como por ejemplo el olvido. Y es aquí donde le quiero hacer una pregunta, doctora. ¿Considera que hay una forma para que lo que enseñemos evite pasar por ese proceso del olvido? Claro, yo pienso que definitivamente el proceso en el cómo nosotros enseñamos algo, en donde hagamos más atractiva nuestra enseñanza, en donde hagamos más uso de los materiales, en donde hagamos más uso de nuestras propias estrategias placenteras hacia nuestros alumnos, es lo que precisamente nos va a dar el que nuestros aprendizajes se den de manera significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera es muy, bueno, considero que es muy probable que no se van a olvidar los aprendizajes. Entonces, depende mucho de cómo demos nuestra intervención docente, atractiva, emocionante, placentera hacia los alumnos, para que en realidad el olvido no se dé. Entonces, considero que si todos hacemos una práctica basada en esta parte, la información que se dé, esa experiencia duradera en nuestros alumnos, pues es lo que nos va a hacer que el aprendizaje sea duradero. Sí, pues era más o menos, ahorita se me viene a la cabeza de que si tienes una experiencia del aprendizaje, entonces lo vas a recordar de una manera más placentera, más agradable, pero pues también está la contraparte, ¿no? De que tienes otra experiencia que no ha sido la más gratificante y ahora como que realmente quieres rechazarla, pero la recuerdas con una especie de disgusto, con tal vez hasta con asco. Es algo con lo que yo trataría de clasificar, que hay que tener como que cuidado, ¿no? Con este tipo de experiencias, que son las que podemos llegar a hacer con esto de que es el almacenamiento, ¿no? De cómo la tratamos de que los recuerden esa información que estamos dando. Claro, efectivamente, porque por ejemplo, si los niños no se sienten a gusto, inclusive, por ejemplo, si yo como docente no transmito esa seguridad o esa confianza con mis propios alumnos, pues entonces estaré siendo yo misma una barrera.
una barrera. ¿Por qué? Porque mis alumnos, en lugar de sentir eso, acercarse conmigo, yo misma los estoy dando una actitud o una percepción de ellos hacia mí como de rechazo, ¿no? Como que a lo mejor soy muy regañona, o soy muy gritona, o me ven tan alta, qué sé yo. Y los niños son pequeños, entonces desde ese momento esos niños se van a sentir cohibidos, se van a sentir temerosos, y el temor hace que la persona, que los niños en específico se detengan, ¿no? En lugar de recordar un aprendizaje y que yo dé, por más que dé materiales, por más que dé esto, pero si mi actitud no genera esa confianza, ese ser agradable de lo que yo estoy practicando dentro del aula, pues entonces definitivamente yo misma soy esa barrera para que el olvido se dé y el aprendizaje pues no surja. Sí, claro que sí. Entonces sí hay que generar un ambiente placentero, de confianza, de comunicación, de reconocimiento en los niños de lo que yo tengo en mis manos, ese valioso persona como ser humano. Sí, muy bien. Bueno, y continuando con el tercer proceso que habla de la memoria, sería la recuperación. Y la recuperación nos platica la neurociencia que hace referencia al acceso y evocación de la información almacenada, a partir de la cual se crea una representación consciente o se ejecuta un comportamiento aprendido. ¿Cómo podríamos atender este proceso para mantener una recuperación activa? Pues en este sentido yo creo que las estrategias docentes que uno emplea son definitivas, ¿no? Definitivas para que se esté dando la recuperación de la información de manera activa. Les estoy hablando de las actividades lúdicas principalmente, el cómo utilizar nosotros ciertos materiales como son el memorama, la lotería, los juegos de mesa en general, ¿no? Estos nos ayudan a que los niños vayan haciendo todo este proceso del cual ya hablamos, desde la codificación, el almacenamiento de la información y pues la evacuación, en la que están sintiéndose a gusto, en el cual se están sintiendo placenteros al realizar cierta actividad, ¿no? Y con ello, pues no solamente estamos desarrollando la parte interactiva de la información, sino que también la parte creativa, la parte divertida, emocionante, en la cual pues es un punto clave para que se dé el aprendizaje y ese aprendizaje duradero. ¿Quién no recuerda a ese maestro que le daba un espacio simplemente para conversar con él, que ya como adultos lo recordamos, ¿no? Entonces, creo yo que hay que tener presente el cómo desarrollamos las estrategias, ¿no? Definitivamente yo considero que aquí sí hay que tener mucho cuidado en las formas de intervención, en la cómo yo me comunico, en las formas de cómo yo organizo, en las formas como yo puedo hacer mi trabajo, no solamente a nivel colectivo, sino también en pequeños grupos, de manera individual, puesto que la organización en el aula, esta organización social nos va a permitir el que se desarrollen más otro tipo de habilidades, y junto con ello, pues diría yo que va complementando parte de, como seres humanos, esas emociones, ¿no?, que sentimos, ¿no?, de agrado o de desagrado, ¿no? También se vale. Sí, y ahí creo que ha tocado un tema bastante interesante, porque es lo que estábamos viendo dentro de lo que es la neuropsicología, que están muy fuerte estos dos. Bueno, hay muchas cosas dentro de la neuropsicología que ayudan a entender mejor estos procesos cerebrales para llevar el aprendizaje, pero usted comentó uno muy
peculiar, que es con el que vamos a continuar ahorita, que son esas emociones, ¿no? Como ya hemos abordado ahorita la importancia de la memoria y hemos visto que entre mayores sean las experiencias agradables para las personas, tenemos mayores logros en los aprendizajes. Es por ello que las emociones constituyen un punto clave en este proceso, pues se dice que una persona es completa cuando es capaz de afrontar las situaciones con mayor capacidad de resiliencia ante determinadas situaciones. Y por eso, doctora, le quiero hacer la pregunta: ¿qué son las emociones? Pues mira, aquí habría que clarificar en cuanto a las emociones. Pues las emociones las vivimos todas las personas, todos los seres humanos, como esos estímulos de respuesta momentáneos, ¿no? Porque ¿quién no ha atravesado durante todo determinado tiempo todas las emociones? Está contento, de repente ya está triste, luego ya se siente angustiado o temeroso, ¿no? Inclusive con asco. Entonces, esas son las emociones básicas, ¿no? Digo, de ahí se derivan otro tipo de emociones, como son la angustia, la alegría, etcétera, ¿no? Digo, a diferencia de los sentimientos, ¿no? De los que los sentimientos son un poco más duraderos, más perdurables, ¿no? Entonces, habría que trabajar esa parte en la que nosotros mismos seamos capaces de autorregularnos, pero a través de la gestión de nuestras propias emociones, y para ello pues tendríamos que aprender a conocernos primero a nosotros mismos para que posteriormente sepamos qué nos hace sentir bien o qué nos hace sentir mal, qué nos produce el temor, qué nos produce la alegría, qué nos produce el estar bien con nosotros niños para un bienestar. Un bienestar es aquello que nos permite estar bien, aunque tengamos algún problema, tengamos la capacidad de encontrar una solución, ¿no? Solucionar esta cosa, pero no que ese problema nos haga sentirnos tristes hasta llegar a la depresión o cosas así, ¿no? Que ya estaríamos hablando de una situación más compleja y que necesita una atención médica, la cual mis conocimientos como especialista, como soy doctora en educación, más no soy doctora así como terapeuta, como situación más psicológica, no, pero me queda claro que las partes positivas de las personas o las partes de placer, de agrado y todo eso, pues nos van a permitir crecer más sanamente. Sí, claro que sí. Uy, pues un montón de temas que está tocando aquí que me parece que podemos abordar pues rápidamente. Por ejemplo, ahorita tengo aquí de que me gustaría que nos platicara, bueno, vamos a platicar un poquito sobre la emoción como lenguaje. Pues se menciona que la expresión de emociones genera una comunicación para evidenciar sensaciones y sentimientos. También indica cómo se comporta nuestro estado de ánimo. Era como nos estaba platicando ahorita, de cómo nosotros podemos manifestar cómo nos sentimos constantemente sin necesidad de que estemos utilizando el lenguaje, ¿no? Bueno, lenguaje no lo estoy diciendo como me refiero a las palabras, principalmente, de utilizar nuestra voz para manifestar estas palabras como estás haciendo ahorita, ¿no? Con las emociones podemos simplemente utilizar nuestro cuerpo, hacer gestos, nuestra postura dentro de nuestro cuerpo, todo eso comunica esas emociones de cómo nos sentimos y manifiesta. Y por eso yo quería preguntarle así de ¿cómo podemos identificar ese lenguaje de las emociones? ¿Cuál sería usted que cree que podemos extraer esas emociones? ¿Podemos identificarlas luego? Pues fíjate que precisamente hay comportamientos, hay conductas que nos dicen lo que le está pasando al otro, pero como te decía al principio, primero tenemos
que aprender a conocernos en nosotros mismos, a identificarnos, ¿no? Cómo nos sentimos y el por qué nos sentimos así. Entonces, para que nosotros estemos posibilidad de aprender a identificar en el otro. Porque si no las sabemos identificar primero a nosotros, ¿cómo vamos a poder identificarlas en las otras personas? Y es precisamente en el aula cuando nosotros nos damos cuenta del estado de ánimo en el que llegan los pequeños, ¿no? Cuando a lo mejor los regañó su papá antes de ir a la escuela y se manifiesta en sus conductas, ¿no? Podemos ver que el lenguaje está implícito hasta, como tú lo mencionaste, en la postura corporal, de que manifiesta sus hombros caídos simplemente, ¿no? Otras situaciones que vemos en cuanto a las emociones es esa sudoración, ¿no? Que producen las manos, ¿no? O ese hormigueo que produce en el estómago cuando algo te provoca una sensación, ¿no? Entonces, si como docentes aprendemos a identificar estos pequeños tips, simplemente la respiración, una respiración tranquila, quiere decir que ese niño pues está bien, pero una respiración ya agitada, entonces hay algo que no le, que le está pasando, ¿no? A algo que nos está diciendo. Entonces creo yo que como docentes, sobre todo de niños pequeños, como educadores tenemos que ser muy observadores para ver qué es lo que está pasando a mi alumno. ¿Por qué? Pues porque de eso va a depender el que yo tome en cuenta el sentir en ese momento de mi alumno. Quizás hasta una simple palmadita en su hombro le relaje y se abra a lo que estamos tratando de trabajar, de aprender en el aula, ¿no? Sí, claro que sí, hay buenas observaciones para tratar de identificar este tipo de emociones. Y dentro de lo que estaba mencionando sobre las percepciones de esto de que serían emociones positivas y negativas, que es una clasificación que hacen continuamente, de que algunas emociones pues son positivas y las tratamos de tenerlas más constantemente, y tratamos de evitar lo que serían las emociones negativas, por así decirlo. ¿Cuál sería como que su percepción sobre esto de emociones positivas y negativas? Pues fíjate que si bien es cierto que nuestra estructura cerebral atiende al lóbulo frontal izquierdo y lóbulo frontal derecho, en el cual se dan las emociones positivas y las emociones negativas. En esta parte estructural considero que, y sí reconozco pues que de esa manera está estructurado nuestro cerebro, y que hay una carga positiva y hay una carga negativa, pero yo creo que hay que mantener un equilibrio entre ambas para que no las desconozco, o sea, no me voy por una parte positiva o me voy por una parte negativa, sino más bien que están presentes, las reconozco que están ahí, pero que debemos de gestionarlas de manera equilibrada. ¿Para qué? Para que nos haga unas personas completas, ¿no? Ni por un lado más lo positivo o más lo negativo, ¿no? En este sentido. Aunque fíjate que hay autores, por ejemplo, te puedo decir que Mayer y Solover hacen esta clasificación precisamente de emociones positivas y de emociones negativas, ¿no? Dando una caracterización a las positivas por aquellas que nos van a producir un bienestar, un estar a gusto con uno mismo, y que hay que gestionarlas con mayor ímpetu, ¿no? Pero también reconocen a las emociones negativas como aquellas que nos hacen, pues inclusive detenernos. Y ahí es donde ponen el temor, la angustia, la depresión y otras cosas más, ¿no? Entonces, pero también hay autores como lo es Martin Seligman, en el cual él se enfoca netamente a lo positivo, donde habla de que las fortalezas de carácter, en donde nos dice que todo lo bueno es lo mejor, y pues creo yo que
pues a diferencia de ambos actores, pues yo me iría más bien con ese equilibrio, un equilibrio emocional que nos permita a nosotros desarrollarnos, porque pues todos experimentamos las emociones de una manera o de otra en nuestro ser, ¿no? Dice, pero va a depender mucho del cómo nosotros seamos capaces de resolver estos sentimientos, estas situaciones que nos están provocando para conducirnos con unas respuestas más asertivas, más creativas y más conducentes, ¿no? En este sentido yo creo que es el equilibrio. Sí, un equilibrio. Sí, era lo que yo estaba pensando ahorita, de que por ejemplo no podemos todo el tiempo estar felices, bueno, tener una emoción como que emociones positivas, porque va a llegar un punto, una situación en la que vamos a tener una experiencia negativa, y al momento de que no las estamos atendiendo, no sabemos cómo funcionan y no las reconocemos, entonces nos puede venir a dar un quiebre. Entonces, no, de la misma manera, entonces cuando tenemos una emoción positiva, si nos las pasamos dentro de lo que sería experimentando o atendiendo simplemente emociones negativas, al momento de tener una emoción positiva, tampoco la vamos a reconocer de la misma forma y no nos va a dar el mismo impacto para, como dice, tratar de complementarnos, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando, se me vino a la mente cuando ahorita con la pandemia, cuántas pérdidas humanas no hemos tenido, ¿no? Entonces, la muerte es una situación en las cuales deberíamos de estar trabajando sobre ella, ¿no? Y cómo esa pérdida de un ser querido nos hace, pues, estar tristes, simplemente. Estar tristes, el cómo lidiar con esa situación, ¿no? Entonces, para ello, fíjate que yo ante la pérdida de algún ser querido, me he dado a la tarea de expresar por escrito ese sentimiento, ¿no? El escribir, el recordar, esas cosas bellas con las cuales yo viví con esa persona, me han ayudado a salir adelante ante esta situación. Sí, muy bien, doctora. Bueno, pues ha sido como que una experiencia muy grata tenerla aquí, de que estamos platicando todo esto de la neuropsicología, cómo atendimos la memoria, las emociones, todo esto dentro de nuestra práctica docente, pero pues parece que ya nos está terminando un poco el tiempo. Entonces, pues, ¿qué le parece si ya empezamos a despedirnos hoy? Entonces, no sé si quiera darnos algunas palabras para cerrar este programa el día de hoy. Pues simplemente el agradecerles la oportunidad que me dan de estar con ustedes en este programa. Este tema pues prácticamente es muy extenso. Esto de la neurociencia, gracias a ese escáner cerebral que fue descubierto hace tiempo ya atrás, pues entonces nos permite ver cómo tenemos constituido nuestro cerebro, cosa que antes pues no existía y no sabíamos, ¿no? Pero qué bueno que ahorita se está dando esta oportunidad de trabajar más a fondo lo que es la neurociencia, ¿no? Y cómo nos hace el conocernos mejor como personas, ¿no? Y dar lo de nosotros lo mejor. Eso yo se los dejo como mensaje, el que demos lo mejor de nosotros mismos para todos, ¿no? Para aquellos que nos rodean, el hecho de estar, dejar contribuir con un granito de mostaza a esta mejora de la práctica docente. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, y también muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando ahí. Les agradezco mucho que estén aquí y espero que les haya gustado mucho este programa que hemos traído con tanto entusiasmo para que lo disfrutemos y, como dice la doctora, que mejoremos nuestra práctica docente. Y pues así me gustaría despedirme, que nos estaremos escuchando en nuestra siguiente emisión. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.